Buenas noches, chicos. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a tratar de igualar, sobre todo al grupo 500, que es el que estaba más retrasado, pero aprovechamos y pues los del 510 van a repasar algo de lo que hemos visto ya. Están de los dos grupos, ¿no? Está Fabio, Rodrigo. Sí, doctor, estoy. Ya. Bueno, entonces, a ver, los del 500, ¿cuál ha sido el último tema o qué es lo último que hemos visto? ¿Eh? Hematopoiesis no hemos visto, doctor. Hematopoiesis es lo último que hemos visto, en el 500. No, nos falta eso igual, doctor. Estábamos por ver eso. Hematopoiesis falta. Doctor, de hecho, del segundo parcial no hemos visto nada. Estuvimos con los temas del primer parcial y solo teníamos las diapositivas de las imágenes de los leucocitos y esos, pero después no tuvimos nada del segundo parcial. Ya. Bueno, entonces nos queda, tenemos que hacer el hematopoiesis. A ver. ¿Seguro que no hemos hecho hematopoiesis? Sí, doctor, seguro. Ok. Bueno, y a ver, ¿logran ver la presentación, chicos? Doctor, están queriendo ingresar algunos de mis compañeros. ¿Será que los puedo aceptar? Ya, pero diles que se apuren, por favor, si no vamos a tener que interrumpir a cada rato. Pero ahorita ya no hay nadie, espera. Bueno, ¿logran ver la presentación? Sí, doctor. Entonces vamos a ver, la hematopoiesis y una característica principal y particular que es la teoría de la célula pluripotencial que nos permite comprender lo que sucede desde las células más primitivas en la médula ósea hasta llegar a las células más completas o más maduras en realidad hacia la sangre periférica. Entonces un proceso de hematopoiesis destinado a mantener las células sanguíneas en en sus concentraciones y características normales para conservar la homeostasis entre lo que es la destrucción fisiológica y la renovación celular. ¿En qué consiste? La homeostasis va a ser el equilibrio entre el equilibrio que debemos buscar entre la destrucción fisiológica por el tiempo de vida que tienen las células, por los daños que puedan sufrir las células y vayan perdiéndose, en fin, pero además tiene que haber una renovación celular mediada por este proceso de generación de células que permita mantener el equilibrio y no se vaya a descompensar, porque si la médula no es capaz de corregir o nivelar las pérdidas fisiológicas de células, es probable que, por ejemplo, haya anemia, haya trombocitopenias o haya leucopenias, ¿no? Es decir, descenso de las células sanguíneas. La hematopoiesis tiene diferentes momentos, desde lo que es
la hematopoiesis en el saco vitelino, que es una de las hematopoiesis más temprana, la hematopoiesis hepática junto con la esplénica, que hacen una simbiosis en el proceso de hematopoiesis. Luego la hematopoiesis que se llama medular, porque se da lugar en la médula, que va a terminar siendo la hematopoiesis hasta los últimos días de la persona en vida extrauterina. Entonces, la hematopoiesis temprana, saco vitelino, posteriormente hígado vaso, médula ósea, hasta el final de los días. Para todas las células sanguíneas existen procesos que son la formación, desarrollo y especialización. ¿Cómo se llaman estas fases? Hemos dicho en el saco vitelino, hígado y la fase medular, ¿no? Pues se llaman fases mesoblásticas, hepática y fase medular. El periodo mesoblástico, que es el más temprano, que genera las primeras evidencias de hematopoiesis, van a estar relacionadas alrededor de la segunda semana de gestación. Las células mesodérmicas se van a agrupar en el saco vitelino del embrión y precisamente por esta razón es que esta fase también se la conoce como mesoblástica, ¿no? Este periodo es conocido también como la hematopoiesis extraembrionaria porque no se produce en el embrión propiamente dicho, sino en el saco vitelino. Por eso se le llama extraembrionaria. Entonces, en el periodo mesoblástico podemos decir que la hematopoiesis, en este proceso de hematopoiesis temprana, los eritroblastos se van a desarrollar en el saco vitelino y las células pluripotenciales van a derivar de una fuente muy cercana a lo que sería la aorta embrionaria, pero la eritropoiesis con los eritroblastos más tempranos se van a desarrollar en el saco vitelino. Entonces, cuando decimos el saco vitelino, que es donde se va a desarrollar la eritropoiesis, y a medida que vaya madurando el embrión, el lugar donde se van a hacer los procesos de hematopoiesis van a ser diferentes, ¿no? Entonces tenemos un endodermo, tenemos el endodermo, tenemos el mesodermo, y a partir de estas dos instancias es que se va a producir la hematopoiesis. Saco vitelino, los eritroblastos, y en unas fuentes cercanas a la aorta embrionaria es que se va a producir o va a estar depositada la célula pluripotencial. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Una fuente cercana a la aorta, al saco aórtico, que es la que va a tener las células pluripotenciales o stem cells, que después serán las mismas que van a sembrar el hígado, las mismas que van a sembrar la médula, en fin, pero de manera temprana en el periodo mesoblástico se ubican ahí. Entonces, además, vamos a ver que hay grupos celulares del saco vitelino que ya tienen potencial para diferenciarse tanto a células angiogénicas o hematopoietis, por eso se les conoce como hemaangioblastos. En estos casos, estas células que están depositadas en el saco vitelino pueden diferenciarse hacia células hematopoieticas o de generación de la vasculatura del embrión. Por eso se llaman angiogénicas o hematopoieticas. Existen diferenciaciones, es decir, se van a producir diferenciaciones en estas células que le van a permitir ser o derivar a células del endotelio para hacer toda la vasculatura o finalmente derivar hacia la formación de eritroblastos, por ejemplo. Entonces, a ver, las células troncales siembran en el periodo mesoblástico, aún siendo todavía mesoblástico, las células troncales ya empiezan a sembrar el hígado alrededor de la 5ª semana de gestación. Obviamente no se ponen, obviamente no se hacen, no es el hígado todavía el órgano principal de hematopoiesis, aún sigue siendo el periodo mesoblástico, pero ya las células troncales están sembrando el hígado. Esas células troncales que habíamos dicho que estaban muy cercanas a la aorta embrionaria están y empiezan a sembrar el hígado para hacer la hematopoiesis hepática. La hematopoiesis esta temprana que se llama mesoblástica va a terminar alrededor de la 6ª hasta 8ª semana de gestación y finalmente se van a sintetizar durante este periodo las conocidas hemoglobinas embrionarias. Hemoglobina de Portland, GOBOR1, GABOR2, estas cosas son importantes.
En el periodo hepático, cuando ya cobra importancia el periodo hepático, una vez que aparecen los latidos cardíacos y con la neovascularización promovida por esos hemangioblastos, se produce la migración de células hacia el hígado. Esto sucede, como hemos dicho, entre la cuarta a sexta semana, un promedio de quinta semana. Y van a marcar el inicio de la hematopoiesis hepática y adelante el hígado se va a convertir en el órgano hematopoyético aún 1 a 2 semanas después del nacimiento. Pero durante todo el proceso fetal, el hígado es el órgano hematopoyético principal. Ya al tercer mes de gestación, el hígado alcanza el pico máximo de eritropoiesis y granulopoiesis. Aquí se van a producir finalmente todas la eritropoiesis totalmente definitiva, es decir, con las células finales y en todas sus formas madurativas. En el periodo hepático, vamos a ver que hay ya una actividad intensa para la eritropoiesis, para la granulopoiesis, para la monocitopoiesis. Se van a ver las primeras células de estirpe linfoide y los primeros megacariocitos, y vamos a ver que otros órganos contribuyen a la formación celular durante la fase hepática. Esos son el vaso, el timo y los ganglios linfáticos como órganos accesorios de la hematopoiesis. Si bien la hematopoiesis como tal no se va a dar lugar en el vaso, en el timo o en los ganglios linfáticos, pero son órganos que completan el proceso de maduración y diferenciación celular. Durante el periodo hepático vamos a ver que a poco tiempo va a empezar la megacariopoiesis. Hemos dicho que vamos a tener eritropoiesis, granulopoiesis y empieza la linfopoiesis. Los ganglios del timo van a tener todavía una actividad hematopoyética muy pobre, está sobre todo de colaboración en el proceso de diferenciación y maduración, y la actividad esplénica va a ir disminuyendo gradualmente y va a terminar la granulopoiesis esplénica. El timo va a desarrollarse por completo para luego hacer un órgano linfoide importante hasta la niñez tardía, alrededor de los 7 u 8 años, y va a servir para la especialización de linfocitos T. ¿Qué existe o qué es lo importante como elementos en el periodo hepático? Los eritroblastos primitivos, los eritroblastos definitivos, granulocitos, monocitos, linfocitos y megacariocitos. Fíjense que toda la hematopoiesis completa. La hemoglobina ya es una hemoglobina fetal predominante, y las hemoglobinas que van a terminar siendo las adultas, la A y la A2, pero predominio de hemoglobina fetal. Hasta ahí, ¿alguna duda? A ver, preguntas. Doctor, ¿será que un hito más puede aceptar, por favor, para que ingresen? Un ratito. Ya, chicos, después, por favor, que si no nos complicamos, que sean los últimos, ¿ya? A ver, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno. El periodo medular que va a iniciar su actividad durante la vida fetal incluso, pero obviamente que la vida extrauterina es donde se va a desarrollar con toda su plenitud. Alrededor del quinto mes de gestación se van a empezar a notar los cambios en el espacio medular por osificación y desarrollo de la médula en el centro de los huesos. El primer hueso con actividad hematopoyética va a ser la clavícula. Luego se va a producir la osificación del resto del esqueleto y después la médula va a estar activa en prácticamente todos los huesos.
Estamos hablando de la vida intrauterina. Luego se va a ver en estos huesos que ya han tomado actividad hematopoyética, vamos a ver una médula roja hiperplásica, eso quiere decir con gran actividad para la hematopoiesis. Y luego del sexto mes, la médula se va a convertir en el órgano hematopoyético principal y va a ir cobrando mayor protagonismo a medida que se acerca el momento de la vida extrauterina. ¿Qué se puede ver en el periodo medular? Todas las líneas de maduración y diferenciación celular. Se puede observar ya la actividad de eritropoyetina sobre los precursores eritropoyéticos en la médula. Se va a tener un predominio, como hemos dicho, de hemoglobina fetal y vamos a tener ya las hemoglobinas adultas, como hemos mencionado, igual en la vida, perdón, en la hematopoiesis hepática. Otra vez viendo esto y tenemos los huesos que van a estar relacionados con la hematopoiesis medular. ¿Qué tenemos en el cartílago? Perdón, en el tejido hematopoyético del adulto, en la hematopoiesis, se va a formar un espacio central en el hueso por reabsorción del cartílago y una reabsorción del hueso endóstico. Obviamente, cuando se explica hematopoiesis y el espacio medular, normalmente nos ubicamos en un hueso largo, como el fémur, como la clavícula, qué sé yo, que es más fácil comprender, es más complicado comprender, de modo didáctico es más fácil los huesos largos, en cambio los huesos planos, por ejemplo, un omóplato, es más complicado porque el espacio medular no es realmente un centro del hueso. Bueno, en este caso vamos a ver, y siempre se va a hacer la explicación con base en huesos largos. Una vez que se produce la reabsorción del cartílago y del hueso endóstico, el mesénquima va a invadir el espacio central formado y va a separarse de lo que es el hueso endóstico. Este mesénquima puede diferenciarse a tres líneas celulares: tejido reticular, adiposo y el tejido hematopoyético. Cuando hablamos de un hueso largo, por ejemplo, vemos esto, es un corte axial, ¿no? Es un corte axial. Y vemos que cuando decimos que se produce una reabsorción del cartílago del hueso endóstico, es esto, para dar lugar a este espacio central donde se tiene que ir a acomodar todos los senos vasculares medulares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El hueso, este es el endostio, por eso es endostio hacia adentro, y el periostio, que son las hacia afuera. La médula, el hueso de trecho en trecho, tiene los espacios a través de los canales javerianos para poder hacer la circulación sanguínea. Entonces tenemos una arteria nutricia que va a llevar, como cualquier órgano, sangre para hacer para dar vida y mantener los niveles de oxigenación, nutrientes y todo lo que se requiere. Y luego, a partir del hueso endóstico, se va a recoger toda la circulación, todo el proceso de circulación arterial por las anastomosis hasta llegar a circulación venosa y va a ser recogido en un seno vascular central, sale del hueso y hace su circulación como cualquier órgano. Pero cuando hablamos del espacio medular, el espacio medular es precisamente una delimitación que existe entre toda la vasculatura venosa y los senos vasculares medulares, es decir, donde se produce la hematopoiesis. Entonces, cuando yo veo, si yo veo, por ejemplo, estos espacios donde tenemos los senos vasculares medulares, nosotros vamos a ver todas las células de la hematopoiesis. ¿Quiénes separan a los senos vasculares? Separan lo que son las células de la adventicia y los endotelocitos, es decir, las células endoteliales. Estas células que se están produciendo en este estroma medular, es decir, en el mesénquima medular, van a pasar a través de las células de la adventicia y las células endoteliales para entrar a los senos vasculares medulares. Es decir, los senos vasculares medulares son estos, precisamente los que tenemos aquí en azul. Son los senos venosos que están llevando la sangre
Es decir, en realidad los elementos formes de la sangre los están llevando hacia la circulación y eso es gracias a eso es que vamos a ver, no sé, granulocitos, eritrocitos en la circulación. Las células que están produciéndose aquí en este espacio medular van a pasar a través de las células de la adventicia y las células endoteliales, llegan a los senos vasculares, que son estos en azulito, venosos, y van a llegar hacia la circulación periférica. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, ¿se ha entendido? ¿Preguntas? Sí, entendido, doctor. Muy bien. Bueno. Bueno, esa es una forma también de poder comprender este proceso de circulación. Tenemos nuestras, nuestras arterias que están nutriendo hacia el endostio. Tenemos los senos venosos, pero con la anastomosis arteriales. Y esto va a ir nosotros en estos espacios es donde vamos a ver los senos medulares de hematopoiesis y a partir de aquí las células van a atravesar para llegar a todo este seno de circulación, que es en realidad venosa y van a llegar hacia la circulación como se mencionó hace rato. Si yo veo esta delimitación, la delimitación va a estar dada por las células endoteliales y las células de la adventicia. ¿Y qué tenemos en el estroma? Fíjense, todo esto es el estroma. Tenemos adipocitos, macrófagos, tenemos las células hematopoyéticas pluripotenciales. Hay elementos extracelulares de la matriz, que son, de la matriz medular, que son la fibronectina, ácido hialurónico, colágeno, laminina y glicosaminoglicanos, que van a servir como elementos de adhesión a la célula pluripotencial precisamente. Además, habrán células reticulares, además habrán células madre mesenquimales. Recuerden que las células madre mesenquimales pueden diferenciarse a cualquier línea celular del organismo, del cuerpo, ¿no? De la anatomía. Y tenemos células del estroma, las células estromales, células y terminales nerviosas. Y tenemos el espacio a partir del cual va a ingresar hacia la circulación, que son la delimitación que se produce entre las células de la adventicia y las células endoteliales. Las células que se están produciendo en este espacio van a atravesar esto y van a llegar hacia la circulación. El hueso endóstico que tenemos acá, este hueso endóstico, está compuesto por células óseas, los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, y las células nerviosas simpáticas que están haciendo su alimentación neurológica, ¿no? La médula ósea hasta los 5 años es prácticamente roja, es decir, que tiene una alta actividad hematopoyética, pero ya a partir de los 7 años va a aparecer la grasa medular en los huesos, sobre todo los largos, y finalmente la médula roja activa prácticamente se va a observar solo en los huesos planos del esternón, las vértebras, pelvis, costillas y cráneo. Entonces, a partir de los 7 años de vida extrauterina, ya la grasa medular va a empezar a invadir los huesos largos, sobre todo, y la médula roja hematopoyética se va a restringir a estos huesos que les he mencionado. Entonces, tenemos médula roja y médula amarilla. No quiere decir que estén separadas en esta proporción, es decir, de la mitad para acá médula amarilla y de la mitad para acá médula roja. No, es una por lo general es más bien toda la médula roja muy pegada hacia el endostio y la médula amarilla muy al centro de esta médula roja. ¿Cuál es el tema? Es que esta médula amarilla es capaz de retomar actividad hematopoyética cuando así se requiere en el organismo. Imagínense una gran destrucción de eritrocitos en circulación o una enfermedad crónica que no permite el mantenimiento de eritrocitos en circulación porque haya un anticuerpo, algún evento. Entonces la médula amarilla
puede retomar actividad hematopoyética porque es rica en adipocitos y es rica en células mesenquimales. A ver, preguntas. ¿Alguna duda? Bueno, entonces esta media amarilla les he dicho que tiene esa capacidad para poder regenerar y volverse hematopoyética cuando hay exigencias y requerimientos sobrepasados. Un poco para ver dónde se encuentra la hematopoiesis, sobre todo ya adulta. Fíjense que los huesos largos como el fémur, la tibia y el peroné o los huesos del húmero, radio y cúbito ya no son órganos hematopoyéticos importantes, son muy llenos con grasa o con tejido adiposo o médula amarilla. En cambio, los huesos planos, como los de la pelvis, las costillas, el cráneo, son órganos hematopoyéticos que hacen toda su función en más o menos proporción hasta la tercera edad y más allá, ¿no? Eh, Ahora, cuando vemos y recordamos estos espacios, sobre todo esto, cuando vemos esto, nosotros vamos a entender que las células se distribuyen territorialmente, ¿eh? Se distribuyen territorialmente en estos senos medulares hematopoyéticos, estos que estamos viendo aquí, donde están las células, desde las más tempranas hasta la hematopoiesis. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, no vamos a encontrar megacariocitos en los espacios más profundos del estroma medular, es decir, de este mesénquima medular. Los megacariocitos, por ejemplo, están más pegados hacia la periferia, muy cerca a lo que serían los senos vasculares, los senos vasculares medulares, es decir, estos senos vasculares que van a llevar las células hacia la circulación venosa. Los eritrocitos maduros igual. En cambio, las células pluripotenciales se encuentran en espacios más profundos de del estroma o del espacio o de los senos vasculares hematopoyéticos. Luego tenemos, por ejemplo, adipocitos, tenemos, tenemos células de la adventicia, células endoteliales, lo que hemos dicho que son las que separan, son la barrera. En realidad es la barrera que separa lo que es el espacio del estroma medular o los senos medulares hacia los senos vasculares, que son la circulación venosa. Bueno, las células que van a abandonar la médula van a penetrar la pared sinusoidal por, otra vez, células de la adventicia y células endoteliales, y van a atravesar estas células de la adventicia. No es, en realidad se producen unas fenestraciones endoteliales que permiten el paso de las células hacia la circulación venosa desde los espacios medulares hematopoyéticos o de los senos hematopoyéticos medulares, como quieran. Estas células, por ejemplo, un granulocito que tiene que salir ya a la circulación, va a atravesar las células de la adventicia y finalmente va a recorrer espacios de fenestraciones endoteliales, es decir, uniones de endotelocitos para atravesar. Pero fíjense que es interesante, es un poco de la descripción que les he hecho hace rato sobre el hueso, ¿no? Ay, ¿dónde está? Ahorita en un rato vemos. Es interesante ver de que las células que atraviesan la médula, que van a atravesar, perdón, la barrera de la circulación, esas células van a atravesar la célula de la adventicia, no la van a bordear, la van a atravesar, pasan a través de las células de la adventicia. Lo que sí, más adelante, como están las células endoteliales, las pasan entre las uniones de células endoteliales. Bueno, esto cuando hablamos de células de la adventicia y endotelocitos, aquí tenemos, por ejemplo, células de la adventicia y tenemos los endotelocitos pegados
Esto hace la barrera que separa el espacio medular hematopoyético, perdón, de los senos vasculares medulares, es decir, de la circulación hacia la circulación venosa. Las células atraviesan las células de la adventicia, un granulocito, por ejemplo, atraviesa la célula de la adventicia y pasa los espacios entre endotelocitos para llegar hacia la circulación venosa en los senos vasculares medulares, ¿no? Todo esto que vemos acá se llama y se conoce como microambiente hematopoyético inductivo o estroma. Está compuesto por elementos celulares y además elementos de la matriz extracelular, es decir, que no son células precisamente. Celulares porque decimos tiene reticulocitos, tiene células estromales, tiene las células de Schwann, tiene las células pluripotenciales, macrófagos, adipocitos, células madre mesenquimales. Entonces decimos, esos son los componentes celulares. Y obviamente toda la celularidad que se ha producido durante la hematopoiesis. Pero la matriz extracelular, que no son células, está compuesta por estos elementos que les he dicho que le favorecen la adhesión de la célula pluripotencial al estroma. Y esto explica por qué cuando se transfunde o se pone por circulación periférica una célula pluripotencial, esta célula va y se aloja en el estroma, es decir, en este espacio, y no se aloja en otro órgano, no se aloja en el hígado, no se aloja en el corazón, en el riñón, va y se aloja al estroma medular. ¿Por qué? Porque recibe señalización química por macrófagos, adipocitos, células reticulares, endoteliales y las mismas células de la adventicia, y además es que tiene estos elementos extracelulares que favorecen la adhesión, y la célula queda, en términos corrientes, pegada al estroma celular y realmente ahí puede desarrollar toda su acción. Existen situaciones patológicas en las cuales algo en la matriz, en el estroma no está funcionando bien. Faltan algunas células, hay algún anticuerpo que destruye las células dentro del estroma o está faltando algún elemento de estos y eso hace de que la célula pluripotencial no pueda proliferar adecuadamente. Bueno. Un poco lo que hemos dicho, ¿no? Las células que tiene. Cuando les decía que vemos cómo las células van a atravesar, cómo las células que se han producido en la hematopoiesis medular van a atravesar las células de la adventicia, fíjense, una célula que está atravesando una célula de la adventicia, esta es una célula de la adventicia, terminan atravesando y van a pasar por los espacios entre células endoteliales y termina pasando hacia la circulación. Lo que ha hecho ha sido atravesar la célula de la adventicia y luego se va a encontrar con células endoteliales que las va a pasar ya no atravesando las células, sino las fenestraciones o uniones entre células. ¿Alguna duda? A ver aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, el vaso es un órgano accesorio de la hematopoiesis, tanto temprana como adulta. Este vaso se va a encargar de hacer, sobre todo, colaboración al punto de vista inmunológico para hacer la presentación de antígenos y también se va a encargar de hacer la destrucción de elementos celulares, sobre todo eritrocitos, que ya estén seniles o hayan cumplido su función durante, en el caso de los eritrocitos, 120 días más o menos, ¿no? Entonces tenemos la descripción anatómica del vaso con sus diferentes caras. Tenemos el margen inferior, tenemos las arterias esplénicas. Esta es la llamada cara renal porque es el lugar donde se pone en contacto con el riñón. Tenemos un margen superior, tenemos la cara gástrica, que es donde se va a poner en contacto con el estómago. Y finalmente vamos a tener una extremidad anterior y los ligamentos esplenorrenales. Hacia la cara diafragmática, es decir, que está en contacto con el diafragma, tenemos el margen superior, la extremidad superior, el margen inferior y la extremidad posterior. Bueno, la anatomía del vaso le permite congestionar alrededor de 350 ml de sangre en todo momento. Obviamente es renovable.
Hacia el exterior está formado por el peritoneo y al lado interno por una cápsula de tejido conectivo que le permite dar sus funciones eh, de ser órgano de presentación de antígenos. Hacia el interior se van a difundir, hacia el interior se van a difundir este tejido conectivo y va a generar unas especies de trabéculas o canalículas que van a dividir el vaso. En ese sentido, esas trabéculas van a dividir el vaso en tres regiones, lo que se llama la pulpa blanca, la zona marginal y la pulpa roja. La pulpa blanca está llena de linfocitos y macrófagos libres y tiene sobre todo su función inmunológica para la presentación de antígenos. Y la pulpa roja, que está compuesta por sinusoides y senos vasculares, que está muy rica en macrófagos que son sensibles a la destrucción eritrocitaria. Y obviamente mucho eritrocito que está circulando por esta zona y que finalmente los que estén competentes van a poder continuar su camino a partir de la pulpa roja y los que estén seniles o tengan algún defecto van a terminar siendo destruidos mecánicamente en el vaso o fagocitados por los mismos macrófagos. Dividiendo las dos zonas, tenemos la zona marginal que va a separar tanto la pulpa blanca como la pulpa roja. Si veo un corte, si veo un corte axial acá, puedo ver que en estas zonas tenemos lo que viene a ser la pulpa blanca, paradójicamente pintada en negra, pero viene a ser la pulpa blanca y los nódulos linfáticos. En estos nódulos linfáticos tenemos los centros germinales, tenemos una vaina linfática periarterial, que es la que va a llevar toda la linfa hacia el vaso. Tenemos este corte, si lo vemos de longitudinal, lo veríamos así. Tenemos un corte longitudinal de esto, lo veríamos así. Veríamos un vaso linfático que está llevando todo lo que es la linfa y paralelamente obviamente va a llegar una arteria central, pero este vaso linfático va a ramificarse hasta llegar a ser precisamente esto que son los nódulos linfáticos germinales o los centros germinales. Finalmente, todo esto va a terminar circulando a través de un sistema venoso y linfático de salida de la pulpa blanca para continuar su camino hacia los ganglios, hacia circulación linfática en realidad, o a circulación venosa. Cuando vemos al revés, bueno, no al revés, en realidad cuando vemos la otra división que son la pulpa roja, esta otra división que son la pulpa roja, tenemos acá esta pulpa roja. Cuando vemos esas divisiones, si nosotros lo cortáramos y viéramos longitudinalmente, veríamos esto. Vemos la vena de la pulpa roja, los senos venosos de la pulpa roja, y esto va a terminar siendo recogido y llevado hacia la circulación nuevamente, pero este es el trayecto en el cual circulan los eritrocitos, y están macrófagos, en fin, donde se produce la destrucción fisiológica de eritrocitos una vez que han cumplido su ciclo de vida. ¿Alguna duda, chicos? Preguntas. Bueno, hemos hablado un poco de las funciones también ya del vaso, lo que hace, lo que les he mencionado en el dibujo de cómo se presenta o cómo se hace la circulación tanto linfática como sanguínea dentro del vaso. Existen procesos que se llaman esplenomegalia, en los cuales existe un crecimiento anormal del vaso que puede ser mm, por depósito de gran cantidad de células, como las leucemias crónicas. Entonces esto congestiona los senos vasculares y congestiona además la circulación linfática y eso hace de que el vaso aumente de tamaño. Puede ser también en procesos en los cuales existen
proliferaciones como los síndromes mieloproliferativos, en fin. En algunas situaciones las esplenectomías en esos casos están indicadas, sobre todo si hay hemólisis que tengan que ver con algún evento mecánico, para darle mayor sobrevida. Ya veremos eso en anemias hemolíticas, darle mayor sobrevida a los eritrocitos. Bueno. Los ganglios linfáticos, que son órganos también accesorios para la circulación, son también muy importantes. Se los conoce como encapsulados y difusos. Los encapsulados son timo, el ganglio, la médula ósea y el vaso. En cambio, los difusos son las amígdalas, los tejidos linfoides asociados al aparato a los bronquios, los tejidos linfoides asociados al aparato gastrointestinal, las placas de Peyer, tejidos urogenitales linfoides. Estos son difusos, no están encapsulados, pero tienen funciones similares. Los ganglios linfáticos parecen una especie de porotos que se encuentran difundidos a través de toda la circulación linfática como una especie de cuentas de rosario. A ver, ¿cómo aparece la circulación linfática? En los lugares de la anastomosis de la circulación arterial con la circulación venosa, sale lo que es la circulación esplénica, ¿no? A partir de esta anastomosis se genera la circulación esplénica. Al ingresar al ganglio, que este es el ganglio propiamente, ingresa por dos divisiones. En realidad tenemos dos ingresos a un ganglio, pero tenemos una salida. Esta circulación linfática, y de trecho en trecho existen unas válvulas que evitan el retroceso de la circulación. Tenemos el vaso linfático, continua circulación, ingresa hacia la circulación venosa, ¿sí? Ingresa hacia la circulación venosa y es distribuido otra vez a la circulación. ¿Qué diferencia hay entre la linfa, que es el contenido de los vasos linfáticos, y la sangre? En realidad la composición es muy similar, exceptuando de que la linfa no tiene eritrocitos, el resto es muy parecido. Entonces, todos los lugares donde se produce anastomosis de la circulación venosa con circulación arterial, de ahí nace la circulación o los senos o los vasos linfáticos, ¿ya? Existe una distribución territorial de las células en los ganglios linfáticos. Y recuerden que les decía que ingresa por dos lugares hacia un ganglio linfático y sale por una sola. Estos son los conductos linfáticos aferentes. Los conductos linfáticos aferentes que van a recibir lo que son las células de los macrófagos y las células dendríticas. Van a estar ubicados en lo que son los senos capsulares, muy ricas en macrófagos. Tenemos una corteza ganglionar. Tenemos los folículos secundarios, que son folículos virgen que se encuentran en esa corteza. Y tenemos los folículos secundarios también activados. En cambio, la médula, que es la parte más profunda del ganglio linfático, tiene más bien cordones medulares con plasmocitos, es decir, linfocitos B activados. Tenemos una paracorteza, se encuentra en esta zona, que es muy rica en linfocitos T. Una vez que, bueno, todo se ha producido, una presentación de antígenos, existen linfocitos que han tenido su proceso de especialización, diferenciación, van a salir por la circulación linfática eferente hacia la circulación linfática y saben que en un punto son capaces de ingresar a la circulación venosa. Entonces, eso hace de que explique por qué tenemos linfocitos en la sangre, es porque han venido de los ganglios, ¿no? Han venido de los ganglios. Bueno, ahí tenemos un poco de lo que hemos hablado. El timo es otro órgano muy importante que es bien desarrollado durante la niñez temprana. Se encuentra en la parte supraanterior del mediastino y está cerca a los grandes vasos cardíacos. Se lo divide anatómicamente en dos porciones, lo que es la corteza, que es la parte más periférica, y una zona medular central. Ambas zonas tienen lo mismo, exceptuando la capacidad que tienen para reconocer antígenos propios y extraños. Van a estar muy ricos en linfocitos, células reticulares, macrófagos, células endoteliales, timocitos, varias células que están ahí.
Nosotros vemos en un lactante, por ejemplo, tenemos un timo muy bien desarrollado, que incluso, miren, como está en la parte supra-anterior del mediastino, puede estar sobrepuesto al corazón. Y en la edad adulta, un timo hipotrofiado, porque ya no es un órgano, bueno, sigue siendo importante, pero ya no tiene esa actividad. Recuerden que durante la etapa de la niñez temprana es importante el timo para producir diferenciación de linfocitos T. Entonces, la corteza tímica va a dar una interacción, se va a producir una interacción gracias a la hormona tímica, al factor tímico y las hormonas y algunos contenidos humorales. Las células que van a producir todos estos elementos son los endotelocitos, los macrófagos, las células dendríticas y las células reticulares. Normalmente, ¿qué se hace en la corteza tímica? Se produce lo que se llama selección clonal positiva, es decir, a los linfocitos T, en realidad son pre-T, son linfocitos que les falta todavía maduración antigénica. A estos linfocitos pre-T se les presenta antígenos propios. ¿Quiénes presentan esos antígenos propios? Presentan los macrófagos y las células dendríticas. Le presentan antígenos propios. Si ese prolinfocito T, ese linfocito pre-T es capaz de reaccionar contra esos antígenos, se produce un evento que es o la fagocitosis de ese linfocito pre-T o ingresa en un proceso que se llama anergia inmunológica, que es la inactivación inmunológica. No va a morir esa célula, pero no va a tener ninguna actividad, ni contra propio ni contra extraño. ¿Eso a qué contribuye? Contribuye a que no haya autorreactividad, porque si un linfocito T, en este caso, es capaz de reconocer lo extraño, lo propio como extraño, y el sistema inmunológico, macrófagos y células dendríticas no son capaces de destruirlo, esas células van a poder reaccionar contra estructuras propias. No es la única explicación, pero es una de las explicaciones a las enfermedades autoinmunes, una mala regulación en la corteza tímica en el momento de la presentación de antígenos propios. ¿Dudas? A ver, ¿alguna pregunta? Nada. Bueno, en cambio, en la médula tímica se produce lo que es la selección clonal negativa. Este va a ser un proceso ya en el cual se va a especializar a las células T marcadas. Aquí ya se diferencian, ya vamos a poder encontrar poblaciones de linfocitos cooperadores y poblaciones de linfocitos citotóxicos, porque se va a producir este proceso de especialización. En cambio, en la corteza tímica tenemos los linfocitos pre-T que coexpresan, se llama, al mismo tiempo los antígenos de linfocito cooperador y de linfocito citotóxico, es decir, CD4 y CD8. En cambio, en la médula tímica ya se va a producir la selección clonal negativa, en la cual vamos a diferenciar poblaciones, por un lado, de linfocitos TCD4 y por otro lado, linfocitos TCD8, los cuales van a ser liberados hacia la circulación a otros tejidos linfoides secundarios. Un poco el esquema, la corteza tímica y la médula tímica, ¿no? Hacia los tejidos linfoides. Tenemos la teoría de la célula pluripotencial, que es el funcionamiento de una célula que se encarga de todo el proceso hematopoyético medular. Para poder hacer un poco de diferenciación y no confundirnos, existen algunos tipos de células madre. A ver, vamos a ver, las células totipotenciales, las células totipotenciales, van a ser, por ejemplo, solamente el cigoto, y hasta las primeras dos divisiones se las considera como totipotenciales, porque pueden formar tanto el embrión como el trofoblasto de la placenta, es decir, son capaces de desarrollar el embrión o el trofoblasto de la placenta. En cambio, las pluripotenciales, más o menos, estas células totipotenciales que tenemos acá, van a empezar a diferenciarse a blastocistos
y la masa celular interna. Las células de la masa celular interna son las consideradas como pluripotenciales y pueden diferenciarse a 3 líneas germinales: al endodermo, al mesodermo y al ectodermo embrionario, ¿se acuerdan? Pero van a perder la capacidad para formar placenta. Entonces, ¿qué diferencia entre pluripotencial y totipotencial? Es que la totipotencial es capaz de desarrollar el trofoblasto de la placenta, en cambio la pluripotencial ya perdió esa capacidad, aunque ambas son capaces de desarrollar las 3 líneas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo. Las células consideradas multipotenciales son células capaces de producir un rango limitado de linajes celulares. Por ejemplo, las células de la microglía o en el sistema nervioso central tienen potencial para diferenciarse a 3 tipos: células neuronales, oligodendrocitos y astrocitos. Podemos igual decirles las multipotenciales en la hematopoiesis. Las multipotenciales en la hematopoiesis pueden ser, por ejemplo, una célula multipotencial hematopoietica, que son las stem cell. Es capaz de dar lugar a toda la línea celular hematopoietica, pero no a otras líneas celulares. Es decir, solamente para hematopoiesis, solamente para células del aparato gastrointestinal, solamente para células del aparato respiratorio, en fin. Y las unipotenciales son capaces de dar lugar a un solo tipo celular. Por ejemplo, vamos a ver en hematopoiesis y les voy a volver a recordar. Cuando vemos una unidad formadora de colonias de granulocitos, eso es una célula unipotencial. ¿Por qué? Porque es capaz de dar lugar solo a granulocitos. Eso lo vamos a ver cuando veamos eso para comprender. Entonces, el embrión, podemos tener células totipotenciales y pluripotenciales. Totipotenciales porque generan las 3 líneas germinales y trofoblasto de la placenta. En pluripotenciales, solo las 3 líneas germinales. Y ya en el desarrollo, incluso fetal y todo, tenemos los multipotenciales, como las células hematopoieticas, que les decía que pueden dar lugar a todas las células de la circulación sanguínea. O las unipotenciales, en este caso, ponemos un ejemplo de las stem cells de los hepatocitos, que son solamente capaces de formar hepatocitos, no otras células. Las células mesenquimales son consideradas como células pluripotenciales, porque son capaces de dar lugar a toda la celularidad. Pueden dar lugar a condrocitos, miocitos, fibroblastos, astrocitos, células estromales, adipocitos, fibroblastos. Pueden dar lugar a formar todas las líneas celulares de la anatomía. Esas se llaman células mesenquimales, igual a las células hematopoieticas, por eso decimos de la médula, ¿no? Ahora, ¿cómo se las encuentra? Existe lo que se llama las células madre hematopoieticas. Las células madre hematopoieticas las podemos encontrar en sangre de cordón umbilical en buenas concentraciones. En cambio, las células mesenquimales, estas que pueden diferenciarse a todas las células de la anatomía, solamente las encuentra en lo que se conoce como la gelatina de Bartón, que es un espacio entre la pared del cordón umbilical y lo que son la circulación venosa y arterial. Tenemos aquí por eso la circulación de la sangre del cordón umbilical, pero está envuelto, esta vasculatura está envuelta en una gelatina, que es la gelatina de Bartón, y aquí está muy rica en células mesenquimales indiferenciadas todavía. Bueno, pues creo que se ha mencionado. Existe, en esta forma vamos a entender mejor. No. Bueno, mejor acá. Las células multipotenciales hematopoieticas, vamos a ver que tenemos 2 tipos: las células multipotenciales indiferenciadas y las llamadas células progenitoras. Las multipotenciales en términos morfológicos son muy parecidas a los linfocitos maduros, pequeños, aunque no se los puede diferenciar, pero tienen capacidades más dinámicas, son capaces de autorrenovarse, de diferenciarse a progenitores linfoides y mieloides. Las células progenitoras, en cambio, van a dar lugar
a líneas celulares ya morfológicamente reconocidas, como por ejemplo tenemos las líneas mieloides y la línea linfoide. Esas van a ser las células progenitoras. Cuando vamos a ver, por ejemplo, en el linaje linfoide, vamos a encontrar de esas células progenitoras las unidades formadoras de colonias de linfocitos. Van a generar la línea de linfocitos. Luego tenemos la unidad, esta es una entidad pluripotencial también, porque es una unidad formadora de colonia de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos. ¿Qué genera? Pues eso, granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Hay que ver que normalmente la dinámica y la cinética en realidad del recambio celular va muy intenso. Tenemos, por ejemplo, para los eritrocitos, que el recambio es de alrededor de 3 por 10 a la 9 por kilogramo de peso por día de eritrocitos que se están produciendo. En las plaquetas es más o menos de 2.5 por 10 a la 9 por kilogramo de peso por día. Y los granulocitos lo mismo, 1 por 10 a la 9. Esto va a estar en un equilibrio entre la necesidad fisiológica y destrucción fisiológica precisamente. Existe un ciclo celular común para todas las células. Y vamos a ver que existen algunos elementos que favorecen el desarrollo de las células y favorecen también la diferenciación. Son las citocinas y los factores de crecimiento. Algunos están relacionados con diferenciación y otros con proliferación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Producción, diferenciación y movilización. Esas son las funciones. Algunas citocinas están relacionadas con la apoptosis celular y algunos tenemos como factores estimuladores que van a aumentar o van a estimular el crecimiento de las colonias y de las células. Por ejemplo, podemos un factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Es una citocina que es capaz de ayudar en la proliferación de las colonias de granulocitos y monocitos. Existe un medicamento que se llama filgastrin, que está encargado de hacer precisamente esto, de hacer una proliferación de monocitos y granulocitos, y es de mucha utilidad cuando se trata de pacientes oncológicos en los cuales, por el tratamiento propiamente, es que disminuyen sus cantidades, los granulocitos sobre todo. Existe una citocina que es el c-KIT, o el ligando c-KIT, que va a activar precursores de la médula ósea. Tiene un receptor que es el CD117, o llamado también c-KIT, y la activación del receptor se hace por coexpresión genética del gen c-KIT. Es muy importante durante las etapas tempranas de la hematopoiesis. Incluso se mantiene hasta la etapa de maduración final, pero su mayor importancia es durante las etapas tempranas de la hematopoiesis. En cambio, en la linfopoiesis no mantiene hasta el final, sino solamente en las etapas tempranas. En el resto de celularidad, hablemos de maduración de granulocitos, plaquetas y eritrocitos, en la actividad del ligando c-KIT se mantiene hasta el final. Más o menos, pero al final. Y es un activador de los precursores de la médula ósea, por lo tanto favorece la hematopoiesis. Bueno, las interleucinas son también llamadas citocinas y tienen su capacidad para trabajar a larga distancia, producir señalización a larga distancia, ¿no? Son moléculas que permiten señalización a larga distancia y que tienen su importancia porque cada célula tiene un receptor para una interleuquina, para una citocina, y ese receptor es activado por una interleuquina y genera una transmisión de señal intracelular, con lo cual se van a activar secuencias genéticas para hacer algo. Producción de un anticuerpo, para hacer producción de alguna molécula citotóxica, en fin, cualquier elemento, ¿no? Bueno, un poco eso. Si yo veo la hematopoiesis, esta vamos a ver mejor. Si yo veo la hematopoiesis, ya celular propiamente, vamos a tener una unidad formadora de colonias, que es la etapa más temprana, va a dar lugar a una unidad formadora de colonias de linfoides. Esta se va a diferenciar y vamos a tener la línea T y vamos a tener la línea B. En la línea T vamos a tener los pre-T, linfoblastos, y vamos a llegar a linfocitos T, CD4 y CD8.
¿Hasta dónde y dónde están las células de la línea linfoide T en médula ósea? Solo hasta acá. A partir de esto, estas células van a migrar a los órganos linfoides. Y ahí vamos a tener un PRT, vamos a tener un linfoblasto, vamos a tener los linfocitos CD4, CD8. Como hemos dicho, una selección clonal positiva y negativa, ¿no ve? Pero bueno, hasta PROT están en la médula ósea. De ahí migran y se van hacia los ganglios y tenemos, bueno, en realidad hacia el timo y vamos a tener pre-T, linfoblasto T y vamos a tener linfocitos T, CD4, CD8. En la línea B tenemos pro-B, pre-B, linfoblasto, linfocito B y el plasmocito, que es un linfocito B activado. ¿Hasta dónde están? También hasta pro-B. Hasta pro-B está en la médula ósea y luego migran hacia los ganglios. Tenemos pre-B, linfoblasto, linfocito y todo lo demás. Si vamos a la línea mieloide, tenemos una entidad que se llama unidad formadora de colonias, de lo que les he dicho hace rato, granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos. Estos tienen, fíjense que van a dar lugar a la línea eritroide, trombocítica, es decir, plaquetas, y los granulocitos monocitos, es decir, granulocitos, hasta llegar al neutrófilo y hasta llegar al monocito y macrófago. La misma va a estar relacionada con o va a dar lugar a una unidad formadora de colonias de eosinófilos y de basófilos. ¿Cómo sucede en los eritrozoides, en la parte de eritroides? Esta célula, que es, en realidad se dan cuenta es pluripotencial, puede dar lugar a unidad formadora de brotes de eritroides y unidad formadora de colonias de eritroides. Hasta aquí no hay morfología reconocible, yo no puedo diferenciar una unidad formadora de brotes de una unidad formadora de colonias de eritroides. Entonces tengo, a partir de ahí, la maduración hasta llegar a un eritroblasto, un proeritroblasto en realidad, un eritroblasto basófilo, un eritroblasto policromatófilo, un ortocromático, un reticulocito y al eritrocito maduro. La unidad formadora de brotes con la unidad formadora de colonias de eritroides solo difieren en que ella es capaz de autorrenovarse y duplicarse. A partir de la unidad formadora de colonias ya no puede hacerlo y solo es procesos de diferenciación y maduración. La unidad formadora de colonias de megacariocitos va a dar lugar al megacarioblasto, al promegacariocito, al megacariocito granular y al megacariocito liberador de plaquetas y finalmente las plaquetas conocidas. La unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos puede dar lugar a dos líneas celulares, la granulocítica y la monocítica. Por granulocítica podemos llegar por todas estas células hasta el neutrófilo segmentado. Y por monocítica podemos llegar hasta el macrófago, monocito y macrófago cuando llegan a los tejidos. En línea de eosinófilos se repite lo mismo que con los neutrófilos. Tenemos desde mieloblasto eosinófilo hasta el eosinófilo segmentado. Tenemos de mieloblasto basófilo hasta el basófilo segmentado. A ver. Y aquí tenemos algunas situaciones en las cuales se producen alteraciones en las células sanguíneas. A ver, ¿ha habido alguna duda, preguntas? A ver, díganme. Bueno, chicos, a ver, aún así todavía nos falta igualar temas de este grupo. Nos falta, hemos terminado hematopoiesis, nos falta membrana eritrocitaria, eritropoiesis y llegar a hemoglobina. Lo que voy a proponer es que terminemos, no hoy día, pero podríamos terminar el domingo, es membrana eritrocitaria y eritropoiesis, y hemoglobina ya dejarlo después para el siguiente parcial y el resto para el final. Entonces sería que terminemos membrana eritrocitaria y eritropoiesis. ¿Ok? Esto en realidad nos falta solo con el grupo 500. 510 ya ha llevado eso. Entonces solo nos faltaría con el grupo 500. Yo les rogaría que podamos ver el domingo. Yo ya les voy a pasar todas las láminas ahora para que ya las vayan teniendo y vayan repasando lo que hemos avanzado y lo que viene por adelante para seguir estudiando. ¿Ok?
Disculpe, doctor, los temas del examen final van a ser ¿cuántos? Perdón, van a ser lo que estamos proponiendo ahorita. Morfología y función celular ya hemos hecho, ¿no ve? Hemos dado en la anterior parcial. Vamos a hacer hematopoiesis, membrana, eritropoiesis. Hasta ahí vamos a hacer. Es que no quisiera, o sea, no quisiera acumularme más temas para el final, eso me refiero, o sea, van Lo a que ser de pasa es 3 que, temas para el tercero. no, tal vez para el tercero haya más. Y para el final, pero el final yo no les voy a tomar sobre todo el avanzado, va a ser como otro parcial. En el final va a entrar temario nuevo y va a ser sobre ese temario, no va a ser sobre todo. Está bien, doctor. Por mí, ¿no? Bueno, por favor voy a coordinar internamente con Rodrigo después para hacer esta clase el domingo, con eso estaríamos ya listos. ¿Ok? Doctor, una preguntita, muy buena noche. ¿Nos va a Bien. enviar el temario de todo lo que se va a Sí, avanzar, doctor, en el Classroom? sí, sí, sí. Les voy a pasar ahora todo lo que corresponde. Ya, está bien. Muchas gracias, doctor. ¿Ok? Bueno, chicos, en un ratito ya se los voy a subir todo esto, ¿ok? Que tengan buena noche. Nos vemos el domingo con el 510. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos.